través de la plataforma de Facebook. En este tiempo ya estamos entrando a conexión. Yo les quiero recordar que también estamos en YouTube como Iglesia Embajada del Reino. El canal de YouTube Iglesia Embajada del Reino, ahí nos puede sintonizar y puede repasar la palabra que se da aquí el domingo a través del canal de Iglesia Embajada del Reino. El tema de hoy, la autoridad para que antes dejemos, vamos a dar la bienvenida a todos los que estén en Facebook con un fuerte aplauso a la manera de la Embajada del Reino. Aplauso a ellos por estar ahí, por ser y por existir. Ok, la autoridad para qué es el título del tema. La autoridad para qué. Cuando uno oye hablar de Dios, puede imaginar muchas cosas, puede pensar en muchas cosas, pero hablar de Dios es básicamente hablar de autoridad. Dios como rey. Y nada es más importante para Dios que el reino de los cielos, el reino de Dios. Y ese reino, ya como lo dejamos sentado la vez pasada, tiene todo que ver con la autoridad. Reino significa todo ámbito donde el rey es el que gobierna. Si hay un ámbito que esté por fuera del gobierno del rey, ahí no ha llegado el reino, ahí no opera el reino. Pero todo ámbito que se sujete a la autoridad del rey, ahí ha llegado el reino. Entonces hablar de Dios es hablar de autoridad. En su significado etimológico, autoridad significa hacer crecer, aumentar, magnificar. Hacer crecer, aumentar, magnificar. Eso significa realmente autoridad. En el griego, que es el original donde está escrito el Nuevo Testamento, la palabra es exousia, que significa poder, empoderamiento, algo que puede ser transmitido o delegado, a diferencia de lo que es dunamis, que significa fuerza o capacidad innata. Entonces Dios tiene la fuerza y la capacidad innata, tiene la autoridad completa, Él es la fuente de toda autoridad, pero a Él le ha placido delegar en sus hijos la autoridad. Y eso para usted y para mí es un motivo de triunfo, es un motivo de victoria, es un motivo de gozo. Dios tiene y Él es la fuente de toda autoridad, pero Él le ha placido delegar en sus hijos la autoridad. Sin embargo, la autoridad viene con un grado de responsabilidad, un altísimo grado de responsabilidad. Si usted tiene autoridad y no la sabe ejercer, puede entrar en dos cosas: autoritarismo, porque entonces usted sintió la última Coca-Cola del desierto, entonces entra en autoritarismo, o puede entrar en indulgencia. Tiene autoridad y no la ejerce. Hay un gravísimo problema cuando usted tiene autoridad y no la ejerce, y es que lo que se suponía ser gobernado empieza a gobernar. Y esa parte es muy complicada. Cuando usted tiene autoridad y no la ejerce, lo que se suponía que usted debía gobernar empieza a gobernarlo. Por eso encontramos personas que están ahora presas y víctimas de adicciones, sustancias, manías, hábitos. Por ejemplo, la persona que es ludópata, eso quiere decir el que juega muchísimo, el que apuesta, es ludópata. Él está siendo dominado por algo que se supone que debe gobernar. El que es adicto al alcohol está siendo dominado por algo que se supone que él debe gobernar. Así con cada cosa. Las personas que caen en un extremo vicioso de celos, está siendo gobernado por algo que se supone debe gobernar. Y es muy fácil que las relaciones se acaben porque aquello que debe ser gobernado empieza a gobernar las emociones de uno de los dos en la pareja, o a veces en juntos, y entonces encontramos que las relaciones se hacen disfuncionales. Por eso la importancia de la autoridad tiene todo que ver con nuestra vida cotidiana, todo que ver. Hay que entender que Dios no hace algo por casualidad. Nada hace Dios por casualidad. En Él todo es causalidad. Hay que recordar que la mente de Dios es una mente perfecta, donde todo tiene un propósito, donde cada una cosa está concatenada, es decir, unida una a la otra, para que todo lo que ocurra apoye un propósito final, un propósito eterno. Con esto quiero decir, Dios no es casual,
Dios es causal. O sea, todo lo que hace tiene un propósito en mente y es causado por ese propósito. Como tal, en su mente Dios es perfecto y nada hará que esté desalineado de esa perfección. Entonces, todo lo que ha ocurrido en su vida hasta ahora, aun a costa de que usted no lo entienda, tiene un propósito. Esto cuando usted es hijo, ¿ok? Cuando usted es hijo de Dios, tiene un propósito. Por eso es muy importante, familia, que podamos entendernos desde la perspectiva de hijos, porque para el creyente ¿qué hace? Su propia voluntad. Realmente el creyente vive por su propia voluntad. Entonces, como él vive por su propia voluntad, en él no opera la voluntad del Señor, no opera el propósito, no hay la perfección del pensamiento de Cristo, no se entiende, se va por la calle de en medio, se va como los animalitos viviendo por instintos, por emociones, y es donde está el grave problema. Porque no respondemos a una mente superior, sino que respondemos a una mente más chica, a una mente menos evolucionada, a una mente más incapaz, a una mente que está, sí o sí, limitada por lo que ha aprendido, limitada por lo que desea, limitada por lo que le apasiona, limitada por lo que debía ser gobernada. De nuevo, la autoridad. Pero no nos apartemos de la perfección de Dios y no nos apartemos del entendimiento que tenemos, porque tenemos, no es que debemos tener, sino que tenemos el entendimiento de cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cada uno de nosotros tiene la capacidad y el poder de decidir si vive bajo la autoridad de Dios o no vive bajo ella. Pero si usted vive bajo la autoridad de Dios, entonces se entiende que a su vida ha llegado el reino de Dios, porque usted está bajo su gestión. Si usted decide vivir fuera de la autoridad de Dios, no pida la cobertura de Dios, no espere la cobertura de Dios, simplemente usted está viviendo en sus fuerzas. Y tiene todo el derecho, pero también asuma las consecuencias. Sea serio, sea honesto, sea coherente y sea congruente con eso. Asuma las consecuencias. Cada movimiento de Dios tiene una característica. Está medido con un final desde el principio. Cada movimiento de Dios está originado con un final desde el principio. Ese es su origen. Cuando Dios dice algo, ya ese algo está hecho. Y sabemos que Dios produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿sí o no? Eso es enseñanza bíblica. Bueno, cuando Él pone algo en tu corazón para que ese algo sea hecho, ese algo ya está terminado. Cuando Él pone una empresa, cuando Él pone una relación, cuando Él pone cualquier proyecto de vida en tu camino, ese algo en la mente de Cristo, en la mente de Dios, ya está terminado. Y eso para mí es motivo de pleno gozo, porque no hay forma de que estemos errados en el camino si es Dios el que ha puesto esa tarea en mí, si es Dios el que ha puesto ese proyecto en mi corazón, porque para Dios ya está terminado. Sabemos eso porque lo entendemos como la voluntad de Dios. Él hace el final desde el principio. Ese es Dios. Y tiene un componente adicional. Su palabra va y no vuelve vacía, sino que es que prosperada, es decir, crece, crece, crece y alcanza el fin para el cual fue creada. Y el fin para el cual fue creada, fíjese que sigue insistiendo en tener el fin ya en mente. Dios no habla por azar, Dios no habla por hablar. Nosotros podemos en algún momento dado hablar por hablar. Es el famoso wiri wiri de aquí de la cultura anglohispana. Yo cuando recién llegué aquí oí esa palabra de wiri wiri, yo decía, ¿qué querrá decir wiri wiri? Eso en buen colombiano es pajarilla. Pajarilla, y más de santanderiano, ¿no? Es pura pajarilla, puro wiri wiri, es pura hablar por hablar, habla por llenar, para mostrar que sabe mucho, pero al final de la hora en acciones hay muy poquito. Y nosotros no podemos darnos el lujo
de andar por el mundo en puro wiri wiri, en pura pajarilla. Nada más que hablar y hablar. Lo nuestro debe ser siempre actividad, y que mi palabra esté respaldada por una serie de acciones, por una serie de actividades que le den consistencia a esa palabra. Que digan, él habló y está haciendo, él habló y está ejecutando, va en progreso. Eso es seriedad frente a la vida, eso da resultados completos, porque cuando usted habla y sabe que eso ya tiene un proceso en marcha y sabe que eso va a llegar hasta el final. Por eso lo más triste del asunto es cuando hay personas, empresas, familias que empiezan proyectos pero no los terminan. Uno tiene que ser consecuente con esto, tiene un final y esto tiene un propósito. Nació en un propósito, hay que terminarlo. Entonces nosotros todos tenemos una autoridad delegada. Y yo quisiera que hoy cada uno de nosotros entienda eso. Tenemos autoridad delegada. Usted no es una hoja al viento. Usted no es un cervatillo que muere sin agua en el desierto. Eso debe ser a los creyentes. Usted y yo somos gente con autoridad, de cuya boca emana palabra que va a encontrar cumplimiento en el tiempo. Porque esa es nuestra característica, esa es nuestra personalidad. Porque nosotros ya no habita la naturaleza carnal, humana, terrenal, diabólica, caída. ¿Qué naturaleza nos habita hoy? La naturaleza del Padre. Una naturaleza que hace lo que dice y dice lo que hace. Una naturaleza que quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir. En la cual en todo hay propósito. No hay reuniones sin propósito. No hay actividad sin propósito. No hay palabras sin propósito. Todo en el reino de Dios tiene un propósito. Y como todo en el reino de Dios tiene un propósito, esa autoridad que Él nos ha delegado tiene el propósito de que lo demos a conocer. Ahora quiero decirle, ¿dónde empieza esa autoridad que usted tiene? ¿Cuál es el principal laboratorio? ¿Cuál es el principal teatro de operaciones de esa autoridad? Su propia casa, su propio yo. Aparte ahora, por un poquito de tiempo, la casa como su esposa o esposo, sus hijos e hijas, no. Ahora entré en la más profunda intimidad de lo que es la palabra mi casa, usted mismo. Usted como casa de Dios, usted mismo. ¿Está gobernando usted sus apetitos? ¿Está gobernando usted sus deseos, sus traumas, su pasado, su presente, su futuro? ¿Está ocurriendo algo con usted verdaderamente? ¿O usted sigue en la ruedita del hámster dejándose gobernar por aquello que debía ser gobernado? Si es así, usted está fallando a la autoridad que el Padre le dio. Fallando a la autoridad que el Padre le dio. Sus propias emociones no deben estar bajo el gobierno del Padre. Solamente si usted pone sus emociones bajo el gobierno del Espíritu Santo, entonces sus emociones ahora serán emociones absolutamente controladas. Yo no le pido a usted que controle sus emociones, le pido que las ponga bajo el gobierno del Espíritu Santo. Porque allí donde está el gobierno del Espíritu Santo hay perfecto balance. Aquí no se trata de que eliminemos nuestras emociones, somos seres emocionales. ¿Por qué? Porque tenemos un alma. Y en el alma están las emociones. Intelecto, voluntad y emociones tienen su asiento en el alma. Entonces, decirle a usted que no tenga emociones es como decirle desalmado. No va a tener alma. No, hay que tener las emociones, pero esas emociones deben estar bajo el gobierno del Espíritu Santo, bajo el gobierno del Rey. Y es de los que se trata. Romanos 13, 1, 2. Este será el único versículo que vamos a leer el día de hoy, pero tiene desde luego una profundidad impresionante. Romanos 13, 1, 2. ¿Qué dice allí? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿De qué le habla eso? De autoridad delegada. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos.
Gracias. Condenación para sí mismos. Nosotros sabemos que para la nueva criatura, para el que está en Cristo, no hay ninguna condenación, ¿verdad? Y es muy fácil que podamos gritar a voz en cuello un versículo que está en la Biblia. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y si consideramos que eso se cumple en nosotros, entonces debemos considerar que primero que todo tiene que pasar por nuestro corazón esta palabra. Hay que sujetarse a la autoridad. Y cuando dice autoridades superiores, es primero que todo al rey como el sumum, como el más alto, como la fuente de toda autoridad. Hay una gran diferencia entre Saúl y David. Y hay una gran diferencia entre Adán y Jesús. Esa diferencia, a la que llamo gran diferencia porque es realmente un gran diferenciador, es la sujeción que había en uno y otro a la autoridad. Saúl fue hecho rey porque el pueblo lo pidió. Con todo y todo, Dios le dijo a Samuel: úngelo. No me han desechado, no te han desechado a ti, me han desechado a mí, pero vamos a ungirlo. El pueblo pide rey, vamos a darle rey. Pero Saúl, con todo y que tenía el reinado, no entendió nunca reino, porque él nunca se sujetó a la autoridad de Dios. Porque cuando le dijeron haz esto, hizo lo otro, pero cuando le dijeron no hagas aquello, fue lo hizo. Entonces no tenía ningún tipo de sujeción. Él no entendió el principio de autoridad y no entendió que toda autoridad debe estar sujeta a una autoridad superior, como nos lo presenta Romanos 13. Superior. Entonces, para mí no es un problema entender si alguien está ejerciendo autoridad y está fuera de la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque más tarde o más temprano eso se va a caer. Se va a caer. No habrá posibilidades que se sostenga. Porque aquel que no se sujeta no podrá tener a nadie bajo sujeción, no podrá tener a nadie bajo autoridad. Adán tenía todo el respaldo de Dios, todo el respaldo de Dios, pero Adán no se sujetó a autoridad y la humanidad se echó a perder cuando Adán, debiendo estar sujeto a la autoridad, decidió no acatar lo que la voz superior le decía: no comas de ese árbol, porque el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. Y no faltará por ahí el que se pregunte: pero Adán comió y siguió vivo. Si usted quiere entender eso completamente, no se pierda el discipulado de este miércoles. Si quiere entender eso completamente, todo lo que hoy estamos hablando, no se pierda el discipulado de este miércoles, porque está muy jugoso. Y cuando hablamos de discipulado, familia, no es que apartemos una hora para escuchar a un pastor. Ese no puede ser el concepto de un discipulado. El discipulado es apartar una hora para que desde el espíritu yo pueda tener herramientas para gobernar el alma, que mi alma pueda entrar bajo autoridad, para que así mi alma pueda ser entonces sujeta de autoridad delegada. Toda comunidad, toda ciudad, todo pueblo, toda nación necesita una autoridad. El problema es que la autoridad es para ejercerla, porque como le digo, si no se ejerce, eso que debía ser gobernado empieza a gobernarlo. Sin autoridad, rápidamente entramos en anarquía. Donde no hay autoridad, se entra en anarquía. Y eso es muy complicado. ¿Sabe cómo se llama la anarquía en el cuerpo? Enfermedad. La anarquía en el cuerpo se llama enfermedad. Un cuerpo enfermo es un cuerpo anárquico, donde cada órgano está haciendo, porque no hay una autoridad, no hay una mayordomía de cuerpo. Usted come lo que le viene en gana, bebe lo que le viene en gana, hace lo que le viene en gana, y aquello que va a ser gobernado empieza a gobernarse solo, y cada órgano va entrando en anarquía, y ahí viene la enfermedad. La autoridad no tiene nada que ver con autoritarismo, sino con un sobrio ejercicio de la autoridad que se alinea al modelo divino, a la autoridad superior. Por eso, si no hay autoridad superior a la que respondemos,
usted está en autoritarismo. O sea, usted es un pequeño dictadorzuelo. Usted es un pequeño dictador. Creo estar, según yo estoy bajo la autoridad del Padre, pero yo hago lo que se me viene en gana. En mi casa mando yo. En mi cuerpo mando yo. ¿No es eso lo que proclama la agenda abortista de esta nueva era? Mi cuerpo, mi decisión. Fíjense hasta qué punto tenemos un mensaje bien compacto. No. Ahora, si usted quiere decidir sobre su cuerpo, decida sobre su cuerpo antes de quedar en embarazo. Decida sobre su cuerpo. Mi cuerpo, mi decisión. Cierro mis piernitas. Chao. Vamos al patico, ¿no? Se tenía que decir y se dijo. Pues se tenía que decir y se dijo. Que no podemos pensar que yo tengo ninguna autoridad sobre mi cuerpo, porque de lo contrario, de nuevo, volvemos a la anarquía. Y esta sociedad es anárquica porque la sociedad se quiere regir bajo sus propios modelos, bajo sus propios conceptos, bajo sus propios diseños y códigos, y por eso la sociedad sigue en anarquía. Estados Unidos se ha desdibujado como nación desde hace un tiempo para acá porque simplemente estamos siendo anárquicos. Cada quien quiere vivir como le viene en gana. Hemos sacado las Biblias de las escuelas, pero las cárceles están llenas de Biblias. Y entonces no hay problema. Y eso que muestra una sociedad anárquica. Mucha indulgencia debilita la autoridad. Recuerde, autoridad malentendida, autoridad sin sujeción a una autoridad superior va a volverse autoritarismo. Pero autoridad sin ejercicio de la autoridad siendo indulgente, es una autoridad que termina deteriorada, termina debilitada, muy mal ejercida. Y otro problema para la autoridad es la familiaridad. La familiaridad, mucha familiaridad debilita la autoridad. Cuando tus hijos te empiezan a entender como amigo y no como padre o madre, allí empieza un deterioro de la autoridad, del nivel de autoridad que debe existir. Ser amigo del hijo no significa dejarlo hacer lo que le viene en gana. Si usted verdaderamente ama a su hijo, usted le pone límites en algún sentido. Pero recuerde, no bajo autoritarismo, sino bajo autoridad. Sobrio, sano ejercicio de la autoridad. ¿Cuánta autoridad podamos ejercer? Va a depender de cuánto apego tengamos por la autoridad en sí misma, de cuánto creamos en la autoridad y por cuán sujetos estemos a la autoridad. Lo repito, cuánto autoridad podamos ejercer va a depender de cuánto apego tenemos a la autoridad en sí misma y de cuánto creemos en ella y de cuánto estoy sujeto a la autoridad. No hay autoridad sin sujeción, y esto es un principio en el reino. No hay autoridad sin sujeción. Entonces, aterrizando este mensaje y que nos sirva para esta comunidad, si en la embajada del reino queremos ser un referente para la sociedad, para el mundo, porque es que eso es lo que debemos buscar. Nosotros no nacimos para ser una congregación más. Ahí está la misión y ahí está la visión de la congregación. Y dentro de la misión dice que debemos llevar el evangelio del reino a todas las naciones, teniendo un énfasis en la formación de Cristo en cada hijo de Dios. Pero si nosotros queremos ser verdaderamente un punto de referencia en el mundo entero, en la sociedad, si queremos en Denver, Colorado, que fue donde nació la embajada del reino, ser un punto de referencia para agencias gubernamentales, etcétera, etcétera, debemos entonces tener primero apego a la autoridad superior que es Dios y empezar en la escala. Y se debe reconocer la autoridad que Dios ha establecido. Vamos a ocupar un espacio en el mundo el día que empecemos a plegarnos a los principios de reino y a empezar a enseñar esos principios de reino afuera. De nuevo, el primer teatro de operaciones que tenemos es nuestra propia casa, nuestro ámbito más personal. Entonces, yo te invito hoy a que pienses de esta manera. Están todas tus emociones, todos tus apetitos,
todas tus pasiones, todos tus deseos, todos tus anhelos gobernados por el Señor, o todavía eso sigue gobernándote? Y es muy fácil entender cuando un apetito mío está gobernándome. Cuando a costa de que yo sé que no es bueno, no me conviene, sigo buscándolo, sigo practicándolo. A los hijos les conviene entender muchísimo el principio de autoridad. Si usted a sus hijos les enseña el principio de autoridad, van a crecer bien alineados. ¿Cómo se lo enseña? Sujetándose usted primero a Dios. De nada sirve que usted le hable a él de autoridad, de disciplina, y a mí me respeta porque soy su papá, si usted no respeta a nadie. Si usted no respeta la autoridad, si el hijo ve que usted no se plega a una autoridad, los hijos aprenden más que cualquier cosa por ejemplo. Por ejemplo. Así que si él no ve que en usted hay un nivel de sujeción, no le pida a él un nivel de sujeción, porque no se lo va a dar. Puede que al principio usted lo logre por presión, pero después de todo, cuando venga el momento de, ahora vamos a hablar en mexicano, el momento de los trancazos, entonces ahí usted se va a dar cuenta que todo lo que usted habló se quedó sin fondo, porque usted habló y no hizo, porque usted no representó a Dios en su casa, porque Dios habla y hace. La congregación y cómo nos manejamos en la congregación es una muestra, nada más, un pequeño laboratorio de cómo está tu casa y cómo estará tu vida más adelante. Yo no necesito ser adivino para poder saber cómo irá la vida de una persona más adelante, solo en la medida en que lo veo actuar dentro de la congregación. Así, facilito. Porque digo, ahí todavía falta gobierno, ahí todavía falta autoridad, ahí todavía falta sujeción. Y sé más tarde cómo irán las cosas. Y se lo puedo decir después de 14 años de pastorado. Sé más tarde cómo irán las cosas. Con eso en mente, creo que el tiempo ha llegado para que haya un poco más pastor y un poco menos amigo. Y espero que usted lo pueda entender a partir de ahora. Y no digas que al pastor se le subieron los humos a la cabeza. No, es que realmente me interesa, porque también su vida es mi responsabilidad. Porque yo voy a dar cuenta de eso delante de Dios. Entonces sí le pido un poquito de entendimiento para eso, porque lo que no podemos es pretender escuchar un mensaje, y este ha sido para mí un estilo en el pastorado, un estilo en el liderazgo que planteo a la congregación. Pienso que todos entendieron, pienso que todos serán consecuentes con lo que entendieron. Pienso que todos van a actuar de acuerdo a lo que es el mensaje, porque siempre he dicho y sostenido que aquí lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Y entonces creo que todos han entendido y que todos van a actuar en concordancia, pero lo que veo es que parece que entendieron, pero no actúan en concordancia, van para otro lado. Entonces es donde digo, ¿qué está haciendo falta? Y es donde la voz de Dios internamente me dice, está haciendo falta autoridad. Autoridad. Y si entendimos el concepto, entonces habrá necesidad de una autoridad que se ejerza para que lo que debe ser gobernado no empiece a gobernar. Con eso en mente, como diría mi amadísimo apóstol Rafael Ugarte, ¿me aguantan vara? ¿Me aguantan vara? ¿Les puedo pisar algunos callos? ¿Cómo es posible que estamos en chat de mujeres, que se programan reuniones de estudios bíblicos y a la hora de la hora nadie responde? ¿Cómo es posible que se convoque a ciertas actividades y solo unos cuantos respondan? Como le dije al principio, en un barco donde hay 100 y solo 10 reman, más tarde o más temprano esos 10 se van a descorazonar y van a dejar de remar. Ahora el barco está varado en el mar. Tenemos que entrar en madurez, familia. Y habrá situaciones en las que los hijos inmaduros tienen que ser cogiditos de la mano un poquito para sacarlos de la zona de inmadurez y llevarlos a madurez. Pero si usted en verdad considera que su vida es importante, aceptará vara, aceptará que le pisen algunos callos.
Y es mi responsabilidad dar esa vara y pisar esos callos. Esa es mi responsabilidad y no quiero ser infiel a ella. Entonces, mi pregunta es, muéstreme su nivel de sujeción a la autoridad. Y le voy a mostrar el nivel de sujeción que usted puede tener en otros, el nivel de autoridad, de influencia que podemos tener. Es tiempo de que nos pongamos serios en nuestra vida. Es tiempo de que nos pongamos serios con nuestra fe. Es tiempo de que aprendamos un principio de corresponsabilidad. Eso en inglés se llama accountability. Un principio de ¿a quién le está respondiendo por su vida? ¿A quién le está diciendo de esto va o voy? Somos seres adultos todos, ¿verdad? Aquí, ¿cuántos son mayores de 18 años? Ok. Actúe esa madurez. Actúe esa madurez. Póngase en ese concepto de madurez. Nada más importante para Dios que la autoridad, porque sin autoridad no hay reino. Pero como no hay autoridad sin sujeción, yo le pido, entre en ese plan de sujeción. Que no se trata de que me dé cuentas al centavo de cada cosa que hay en su vida. Pero hay ciertas cosas en las que uno desearía un mayor nivel de participación de la congregación como tal, ver vidas hacia discipulados, actividades. Las damas van a tener que volver a empezar el estudio de Gálatas porque se quedó a medias por sustracción de materia. Y ya es tiempo de que nos hagamos serios. Nada más importante para usted que conocer la palabra, descifrar el código que hay ahí para su vida. Si usted todavía no entiende que cada código descifrado le va a llevar a un nivel más alto de rendimiento económico, emocional, relacional, con los hijos, en todos los ámbitos de su vida, entonces por eso es que no buscamos con la intencionalidad la palabra, porque creemos que buscar la palabra es nada más que un acto religioso. Ya leí Gálatas capítulo 1, ¿qué entendiste? No sé, pero ya lo leí. No, se trata de qué entiendo. Se trata de cuál es la derrama de sabiduría y de poder que hay en esa palabra para mí. El día que yo sea intencional en leerla, entonces ese día mi crecimiento vendrá solito. Porque soy intencional, porque no estoy leyendo un libro simplemente por llenar el espacio. Es que a la iglesia se le ha comido un pensamiento que por lo demás jamás estuve de acuerdo con eso y no puedo estar. Lea la Biblia en un año. Y arranca uno, leerla en un año, 5 libros hoy, 2 mañana, un capítulo hoy, otro mañana. ¿Hay que leer la Biblia en un año? No, hay que leerla todo el año, papá. Léala todo el año, léala todos los días. Pero no la lea por leerla. Si usted lee un versículo, 2, 3, los que lea, por favor entienda lo que eso dice para su vida. Porque ese libro fue emanado de la autoridad y de la mente divina, poderosa, perfecta de Dios para usted. ¿Qué parte no hemos entendido? Lea la constitución de un país y esas es las normas mediante las cuales se va a regir ese país. Lea la Biblia y esas son las normas mediante las cuales su vida y la mía debe ser regida. Fácil. No tiene problema. Ahora usted tiene toda la capacidad, el poder, la decisión de vivir bajo sus normas. Hágalo. Si le parece que usted sabe más que Dios, dele. Sin problema. Pero aténgase a las consecuencias. Después no diga, ay, ¿por qué siempre a mí? ¿Por qué todo me pasa? No. O somos o no somos. Y aquí no se trata de que usted empiece a leer la Biblia a ver con qué está de acuerdo o no. Es que esto me parece a mí como que no se trata de tu parecer. Se trata de que ahí está y se cumple porque se cumple. Claro, debemos darle el trazo correcto, saber qué es un antiguo pacto, un nuevo pacto, etcétera, sí. Pero esto no es para que tú lo selecciones. Porque si empezamos a tachar y a borrar versículos de la Biblia de acuerdo a mi conveniencia, pues me quedo con el que más me gusta, ¿no? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bueno, para unos eso será bueno. Para otros será de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Wow, qué bien. Y para otros otro y otro. Pero terminamos con Biblias de un versículo. No, es todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Si no te sirve todo el consejo de Dios, no te sirve uno solo de los consejos de Dios. Desecha uno solo, empieza a desechar uno solo y lentamente se irá convirtiendo eso en una selección personal de lo que a mí me gusta de la Biblia.
Selección personal de lo que a mí me gusta de la Biblia. Aquí, esto no admite una selección personal. No la admite. Es la plena voluntad de Dios para tu vida. Y te debo recordar que la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Elige. Si te parece que tu voluntad es mejor que la de Dios, sigue viviendo bajo tu voluntad. Y buena suerte. La vas a necesitar. Familia, vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Yo sé que el Señor ha hablado a tu corazón. Por lo importante es que no te quedes con simplemente el mensaje de hoy, sino que lo lleves a otro nivel. Que le pidas al Espíritu Santo que revolucione el mensaje, que lo lleve más alto, más profundo y que lo esté remarcando todos los días. Y eso se hará mediante la intencionalidad de tu propia mente, de tu propio ser. Oramos. Padre amado, hoy te damos gracias, Dios poderoso, Rey eterno, por lo que has traído a nuestra vida el día de hoy, por lo que traes mañana, por lo que vendrá para nuestra vida siempre. No dudamos de tu fidelidad, no dudamos de tu palabra. Entendemos que fiel es el que prometió. Entendemos que confía en Jehová y Él hará. Sabemos que tú harás en nuestra vida, sigues haciendo en nuestra vida, estás haciendo en nuestra vida y estás obrando mediante tu palabra. Hoy decidimos intencionalmente entrar en un campo de madurez, entendiendo un nivel de autoridad a la que debemos estar sujetos para poder recibir el mismo nivel de autoridad delegada, para poder gobernar. Para que ya no seamos seres gobernados por nuestros traumas, nuestro pasado, nuestro presente o el miedo al futuro, ni por el miedo a la muerte, ni por el miedo a la enfermedad, ni por el miedo al dolor, ni por el recuerdo del dolor pasado, ni por heridas pasadas, ni por traumas. No seremos gobernados nada más que por tu autoridad, por tu autoridad. Y una vez que entremos bajo ese nivel de sujeción a la autoridad superior, sabemos que tendremos entonces el mismo nivel de autoridad para ejercer la autoridad que nos fue delegada. Amado Padre, abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, en cada uno de mis hermanos, para que pueda entender el para qué de cada situación en sus vidas, el para qué de cada situación en su cotidianidad, para que podamos entender que nada haces sin un propósito y que todo lo que empiezas ya tiene un final, y reposar así tranquilos en esa tu perfecta, buena y agradable voluntad para nosotros. Te damos gracias, Dios poderoso. Hoy nos consideramos que sin importar nuestras circunstancias actuales, siendo más que vencedores, vamos a vivir en ese ámbito de victoria, de absoluta victoria, Señor. No consideramos temor alguno a lo que ha de venir, porque en lo que ha de venir también estarás tú. Y tu palabra dice, Señor, que a los que aman tu nombre, todas las cosas les ayudan para bien. En esa palabra reposamos, en esa palabra entramos, en esa palabra gobierna ahora nuestra conciencia para que se rompa todo miedo, porque ciertamente todo lo que ocurre en nuestra vida nos ayuda para bien. Que esa palabra gobierne ahora nuestra conciencia y nuestros sentidos, nuestras emociones. Todo nos ayuda para bien. Se rompe todo temor en esta hora, Señor, en tus hijos. Todo temor del qué será mañana, de lo que viene para mí. No nos importa lo que vendrá mañana. Sabemos que es para bien, Señor. Sabemos que entramos en tu perfecta voluntad hoy. Nos regimos bajo tu autoridad, Señor, y entramos en esa voluntad tuya, buena, agradable y perfecta, en tus planes para nosotros, Señor, planes de paz y no de mal. Nuestra circunstancia es momentánea, Señor. Tu palabra es eterna y viva, Padre Santo. Gracias por eso, amado Rey. En tus manos, Señor, esta congregación. En tus manos cada corazón, en tus manos cada voluntad, en tus manos cada ser, Señor, cada despertar, cada dormir, Señor. En tus manos cada jornada, Padre Santo. En tus manos, Señor, y bajo tu voluntad ponemos toda nuestra vida y todo lo que somos y todo lo que hacemos y lo que sentimos y esperamos, Padre. En tus manos, puestos bajo tu voluntad, puestos bajo tu autoridad, poderoso Rey. Porque fuimos bendecidos para bendecir, porque somos bendecidos para bendecir, porque estamos en autoridad para poder ejercer autoridad, Padre amado. Y que no olvidemos
que el primer laboratorio, el primer teatro de esa autoridad, Señor, es nuestro propio ser, nuestro propio yo, mis emociones, mi voluntad. Padre, que haya en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. No se haga mi voluntad sino la tuya. No se haga mi voluntad sino la tuya, para que nuestra vida entre en un ordenamiento perfecto. Nos regimos bajo el orden divino de Dios, bajo su autoridad hoy, Señor. Eso somos. A ese entendimiento hemos arribado, Señor, y de aquí no vamos a bajarnos. No damos marcha atrás. No somos como los que medran falsificando tu palabra, Señor. No nos quedamos a medias. Vamos por todo, porque ya todo nos lo diste, Señor. Y es entendiendo tu mente perfecta y lo consumado de Dios cuando podemos alcanzar el máximo de esa derrama de bendiciones que ya están establecidas para cada uno de nosotros. A ti, Padre Santo, y solamente a ti, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Le damos la despedida a toda la gente que está en Facebook. Dele ese aplauso fuerte a Dios si ha recibido hoy tu palabra. Y vamos a entrar entonces ahora en materia con orando por las naciones. Son máximo 10 minutos que usamos el día de hoy.